está diciendo Antonio que se estaba acordando ayer de mí porque vio una película que se llama Fahrenheit, de ciencia ficción, ¿no? De una sociedad totalitarista y tal. Y entonces me cae de perlas el comentario, porque eso me permite introducir la charla de hoy también a través de algo que dijo un novelista del siglo XIX, XX, ¿no? Él nació en el siglo XIX, pero pues cruzó el umbral hacia el siglo XX, un novelista inglés que se llamaba Rudyard Kipling. Rudyard Kipling es en realidad muy famoso, a pesar de que no lo conozcamos, de nombre, exacto, pero todos conocemos su obra más famosa, que es, ya lo dijeron por aquí ahorita algunas de las personas que están aquí presentes, muchas gracias por haber tomado el tiempo de venir el día de hoy. Rudyard Kipling escribió el libro de la selva. Entonces, pero además de ser novelista, algo que tampoco es muy conocido de él, es que fue ministro, representante de la corona inglesa en la India, cuando la India era colonia de Inglaterra, ¿no? Una situación terrible. Todo tipo de colonialismo es algo brutal y terrible. Y bueno, pues Rudyard Kipling era de los representantes de Inglaterra allá en la India. El señor Rudyard Kipling, que viajaba mucho, evidentemente por todas partes por ser colonialista y además pues tener todo el apoyo económico de la realeza, dijo alguna vez que habiendo viajado por el mundo entero, habiendo viajado por los Himalayas, y habiendo viajado por China, y habiendo viajado por la India y Asia en general, que se había dado cuenta de que el medio más directo y eficaz para lograr que una persona fuera infeliz era comenzar a pagarle por el trabajo que hacía. Y de cierta manera tiene razón. Él decía: yo he visto cómo los guías chirpas suben y bajan las montañas en la India, ¿no? Suben y bajan las montañas que hacen frontera entre la India y China, y lo hacen diariamente, y lo hacen con placer, lo hacen con gusto. Pero en cuanto llegamos y les decimos, bueno, te pagamos para que nos ayudes y nos guíes, dejan de hacerlo con gusto. Ya no lo hacen por placer, lo hacen ahora por dinero. Y cuando una persona empieza a hacer las cosas en su vida por dinero, eso es como un boleto directo a la infelicidad. Y de eso se trata un poco la charla de hoy, que me dijo Antonio, que si podía hablar de ese tema, ¿no? Le voy a dar primero la relación y después voy a decir el nombre de este tema, aunque ya lo mencionó también Antonio hace unos momentos. Pero esta charla va a girar exactamente en torno a la relación que existe entre el intercambio económico y la actividad que llevamos a cabo, o en otras palabras, de las relaciones de enajenación y alienación, muchas gracias, enajenación y alienación que se dan para las personas. Entonces, bueno, como esto no se me ocurrió a mí, hay que aclararlo, ¿no? Todas estas ideas están fundamentadas de manera más o menos precisa, de manera más o menos directa, en la obra de Karl Marx, que está publicada aquí en México por el Fondo de Cultura Económica, en un librito chiquitito, en donde se agrupan algunos de los ensayos más pequeños de Karl Marx, presentados por un psicólogo alemán que vivió en México y que murió en México y que dio clases en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llamaba Erich Fromm, muy conocido por toda su obra del arte de amar, sobre todo es el libro más famoso que tiene, ¿no? Tiene otro que se llama El alma del hombre, tiene otro que se llama Ser y tener. Entonces Erich Fromm hizo un pequeño compendio de las obras, de ensayitos chiquitos de Karl Marx, y lo ofreció al público, y ahora está publicado en el Fondo de Cultura Económica. El libro se llama La esencia del hombre, La esencia del hombre, de Karl Marx, pero compilado por Erich Fromm y presentado por Erich Fromm. Es por consiguiente una edición bastante interesante. Entonces, leyendo ese librito es como llegué a estas conclusiones que hoy les voy a presentar, ¿no?
Y bueno, podemos comenzar con un ejemplo, ¿no? Podemos mirar a las personas que están en este parque y veremos que todas están realizando alguna actividad. Los que tenemos más cercanos están realizando alguna especie de arte marcial y bueno, respiran, se voltean, empiezan a tener una cierta disposición espacial y una cierta relación con el espacio a través del tiempo, y es una actividad comunitaria, y la palabra que utilicé, que fue están realizando una actividad, no fue una elección descuidada de mi parte. Utilicé esa palabra, realizar una actividad, de una manera bastante vinculada con lo que les quiero presentar. Realizar, nos vendría a decir Carlos Marx, es el comenzar a transformar el mundo, o no únicamente comenzar, sino transformar el mundo en algo que refleje nuestra esencia. En otras palabras, algo que refleje lo que somos. Cuando transformamos el mundo de tal manera que vemos nuestra obra y decimos, estoy dejando un pedazo de mí para los demás, porque todo lo que hacemos, en realidad, toda obra que realizamos es para ser compartida. Un pintor no pinta únicamente para plasmar allí una serie de colores y hacer figuras, sino que lo está haciendo también con la intención de compartirlo a los demás. O sea, una pintura que nunca fue expuesta es una pintura, podríamos decirlo en un sentido político, que nunca existió. En un sentido ontológico a lo mejor sí existió, pero miren, ontológicamente también existe Alpha Centauri, y para este planeta Tierra pues es exactamente lo mismo, porque nunca vamos a poder ir a Alpha Centauri, nunca habremos visto Alpha Centauri con nuestros ojos directamente. Entonces la existencia ontológica de muchas cosas no tiene en realidad relevancia. Lo que tiene relevancia es la existencia política de las cosas, o sea, en el mundo de la intersubjetividad, en el mundo en donde las personas interactuamos. Entonces, un pintor que podría estar haciendo las obras más maravillosas, un escritor que podría estar haciendo las novelas más interesantes, un compositor que podría estar haciendo la música más grandiosa, si no la presenta al público y la comparte, podríamos decir que esas obras pues no existieron, ¿no? No existieron. Entonces uno se realiza cuando transforma este mundo, pero lo deja para que las demás personas también puedan disfrutar de él. O sea, transforma el mundo para que la esencia de este sujeto personal se vea reflejada en esa obra, y después las personas pueden sentir placer a través del disfrute de esa obra. Un pequeño paréntesis también, digamos, lo cultural. Sabemos que hay bellas artes, y las bellas artes se dividen en bellas artes altas y bellas artes bajas, así nos lo dicen. Creo que en alguna ocasión ya hablé aquí también de eso, ¿no? Entonces, las bellas artes altas son la pintura, la música, la poesía, la danza, la escultura, la arquitectura. Y las bellas artes bajas son la gastronomía, la perfumería y la acariciería, o sea, el arte de acariciar, ¿no? Y lo que las hace altas o bajas tiene directamente que ver con lo político. Aquellas obras de arte que puedan ser gozadas por más personas al mismo tiempo, sin que el goce de esa obra extinga la obra, va a ser considerada alta. Aquella bella arte cuyas obras puedan ser gozadas por un número tan reducido como una sola persona al mismo tiempo, y además cuyo consumo extinga la obra, va a ser considerada bella arte baja. Cuando comemos, evidentemente lo que estamos masticando no lo puede masticar nadie más. Lo masticamos, lo deglutimos y después lo digerimos. Solo una persona puede gozar de esa obra al mismo tiempo, ¿no? Claro, podemos repartir el postre, podemos repartir el guiso, etcétera, pero finalmente ese cachito solo puede ser gozado por una sola persona. La perfumería, nos ponemos la loción, etcétera, y bueno, el rango de alcance es muy pequeño, solamente quienes estén cerca de ese perfume son quienes lo van a poder oler.
No obstante, en la pintura, en la danza, en la escultura, en la arquitectura, pueden ser, bueno, una innumerable cantidad de personas que pueden estar gozando de esa obra al mismo tiempo, ¿no? Y además no se extingue porque las pinturas no se acaban porque las veamos. Los edificios no se caen porque los contemplemos, ¿no? Las esculturas no quedan como la Venus de Milo, solo porque las personas estén a su alrededor gozando de ellas, ¿no? Entonces, nótese cómo lo político está presente siempre está presente en la vida del humano, ¿no? Hasta en las artes también está presente, e inclusive en su manera de acercarse a las artes y de clasificarlas, lo político siempre ha estado allí presente. Bueno, entonces, esta persona que labora, este obrero, digámoslo así, pero no en un sentido moderno, industrial de la palabra, sino en el sentido profundo de la palabra obrero. Esto quiere decir una persona que realiza obra, se realiza cuando el mundo lo transforma de tal manera que refleje su esencia. Y entonces se transforma en algo político además, cuando las personas gozamos de esa obra, y entonces el obrero colabora de esa manera, no únicamente a alcanzar su propia realización, sino la felicidad de las demás personas, en tanto que una obra que puede ser compartida por mucha gente y que trae alegría, que trae disfrute, que trae goce, convierte el mundo en uno más digno de ser vivido. Una persona que se realiza hace el mundo más feliz. Eso es lo que yo entiendo por digno de ser vivido, felicidad, ¿no? Todas las personas aquí, todos los aquí presentes, sabemos qué nos gusta hacer. A algunas personas les gustará mucho cocinar y entonces cuando están cocinando están pensando en las personas que van a poder disfrutar de eso. Ay, ¿qué le gusta a mi sobrino? ¿Qué le gusta a mi nieto? ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Qué le gusta a mi pareja? ¿No? Cuando una persona está componiendo, uno se imagina que las personas podrían ir tarareando la canción, podrían ir compartiendo el mensaje. Y entonces eso lo realiza a uno aún más, ¿no? No únicamente el acto de transformar, sino que además uno se realiza cuando genera felicidad también en los demás. Entonces es una especie de círculo virtuoso, que existe entre el obrero que da su obra y las personas que gozan de la obra y ayudan a ese obrero también a realizarse. No obstante, existen también en el mundo, pues, porque vivimos en un mundo dialéctico, situaciones que son exactamente contrarias a la realización de los sujetos personales o sujetos comunitarios. Y es lo que Marx va a denominar enajenación y alienación. En otras palabras, no son sinónimos. He visto también, y he escuchado muchas discusiones, he visto ediciones, y he escuchado también conversaciones en donde los términos alienación y enajenación se manejan como sinónimos. Bueno, más o menos podríamos decir que si fuéramos muy laxos, sí serían sinónimos, porque ambos provienen en cada una de sus respectivas raíces de lo que en español podríamos denominar como lo extraño. Pero nada más que Marx no está pensando en español, ¿no? Marx está pensando en alemán. Entonces él utiliza dos palabras diferentes, que se las digo nomás para que si algún día nos las llegamos a aprender o las llegamos a ver, las llegamos a reconocer, podamos ver esas sutilezas, y si nos las aprendemos de memoria, hasta podemos apantallar a alguien en el próximo café que nos tomemos y entonces estemos ahí conversando con alguien, ¿no? Pero Marx habla, por un lado, de Entfremdung, así, Entfremdung, y por el otro lado habla de Versachung. La traducción así literal, sin que sonara tan rimbombante como enajenación y alienación, que bueno, son palabras elegantes y está bueno utilizarlo para tener más cultura, pero la traducción literal sería extrañamiento, en el caso de Entfremdung,
extrañación, digámoslo así, extrañación, porque en alemán la terminación UNG significa Sion, o sea, el resultado de un proceso. Y por el otro lado está Versachung, que significaría cosificación, que ustedes recordarán, era una palabra que utilizaba mucho Carlos Monsiváis. Todo el tiempo hablaba de la cosificación, de la cosificación. Bueno, no sé si lo haya tomado de Marx, si lo haya tomado de este vocablo Versachung, pero es lo que quiere decir. Ahora, pues ya sabemos que los filósofos a veces somos bastante snobs, entonces buscamos las palabras más rimbombantes posibles. Entonces, en lugar de poner extrañamiento y cosificación, como que dijeron, bueno, se oye más acá, enajenación y alienación. El problema es que como en castellano son sinónimos, a veces en las traducciones las utilizan indistintamente, pero Marx está pensando en dos cosas diferentes. La enajenación es un término que tiene que ver con cuestiones jurídicas y económicas. O sea, el campo del lenguaje, digámoslo así, en el que tendríamos que utilizar la palabra enajenación, es cuando estamos hablando de contratos directamente, o sea, lo jurídico económico, ¿no? Nos lleva a contratos. Y se refiere a la transmisión que hay, la transmisión que es posible de propiedad. O sea, cuando enajenamos un objeto, quiere decir que ese objeto ha cambiado de propiedad. Por ejemplo, esta botella de agua que muy amablemente tuvo a bien darme el Buzón Ciudadano a través de Antonio Villegas. Esta agua no era mía, era del Buzón Ciudadano, ¿no? Y el Buzón Ciudadano tenía la propiedad porque había ido a alguna tienda y la había comprado. Y el contrato más clásico a través del cual los bienes se enajenan es el contrato de compraventa. Pero hay otro también que es el contrato de cesión, ¿no? Entonces primero el Buzón Ciudadano compró el agua, ahora tiene la propiedad, y después el Buzón Ciudadano me cedió la propiedad a mí. Entonces yo le puedo dar traguitos y nadie dice nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya tengo yo la propiedad. Bueno, los contratos no es la única manera a través de la cual las cosas se enajenan. O sea, también hay otros que no necesariamente implican la voluntad. O sea, a través del robo también se enajenan las cosas. O sea, los automóviles cuando son robados, esos bienes se están enajenando. Esto quiere decir que también se está tomando la posesión, ¿no? Se le está quitando la posesión a alguien de ese bien, ¿sale? Pero tiene que ver exclusivamente con los objetos, con las cosas. Tiene que ver exclusivamente con las cosas. En otras palabras, lo sabemos, nuestra Constitución cada día más vilipendiada y cada vez más manoseada y cada vez más alterada, prohíbe, por lo menos hasta el momento, afortunadamente, la esclavitud, ¿no? O sea, todo esclavo, en el momento en el que entra a territorio nacional, adquiere por ese solo hecho, así lo dice la Constitución, su libertad, porque los seres humanos no somos cosas, o sea, no somos enajenables, En algún momento de la historia de México sí hubo esclavitud, y también en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y era legal además, o sea, los sujetos eran tratados como cosas. Se supone que eso cambió porque desarrollamos una conciencia moral y ética mayor y entonces nos hemos dado cuenta de que no podemos ser tratados como cosas legalmente. Pero también sabemos que de facto sí somos constantemente tratados como cosas, porque el esclavismo, para sorpresa de muchas personas, sigue existiendo en el mundo y ni siquiera tiene que ver con cuestiones de explotación, que ya hablaremos de eso, que también es una cierta forma de esclavismo. Pero también existe el esclavismo real, literal, en donde se siguen robando a las personas para ponerlas a trabajar hasta la muerte, ¿no? En todo el mundo. O sea, no tenemos que pensar en África, no tenemos que pensar en países que consideramos muy exóticos, porque todo lo malo siempre ocurre, pero en países muy exóticos, ¿no? En nuestro país todo está siempre a toda madre, pero en realidad no es así. En México también existe la esclavitud, de facto, aunque legalmente esté prohibida y ni siquiera exista la figura de esclavitud como figura jurídica, pero de facto existe. O sea, las personas siguen siendo vendidas, las personas siguen siendo secuestradas, las personas siguen siendo intercambiadas para ponerlas a trabajar
por nada, o sea, literalmente por nada, excepto tal vez una poca de comida para que no se mueran, porque si se te muere, pues se te muere tu medio de producción y entonces tienes que volver a invertir, ¿no? Porque la venta de personas, pues el tráfico de personas es bastante caro, porque es ilegal, pero a la larga les resulta bastante barato a los explotadores porque solo tienen que invertir una vez, pero no tienen que estar pagando constantemente salarios. Entonces se diría, bueno, entonces el trabajo asalariado es la mejor manera de evitar que las personas se enajenen, ¿no? Eso se podría pensar. Pero eso es falso, porque resulta que en realidad todas las personas que trabajamos asalariadamente también padecemos de facto alguna especie de esclavitud, porque no se nos paga, por lógica capitalista, todo lo que hemos producido. Si se nos pagara todo lo que producimos, no hay ganancia para el empresario, no hay ganancia para el patrón, pues, ¿no? O sea, si producimos 20 y nos pagan 20, ¿de dónde saldría la ganancia? Bueno, se podría decir, sale la ganancia de que se vende el producto más caro, ¿no? Bueno, entonces lo que quiere decir es que estás pidiendo por el producto más de lo que te costó, o sea, estás pidiendo más de lo que es el producto, o sea, en otras palabras, hay fraude, pues, ¿no? O sea que el capitalismo básicamente saca sus ganancias de dos fuentes, del robo del trabajo del obrero y después del defraudar al comprador. Nada más, no hay de otra, o sea, esa es la plusvalía. La plusvalía no sale de ninguna otra más que de esas dos, no sé, elementos existenciales en el proceso de producción y venta hasta el final, ¿no? Pero se las contaré. Resulta pues que cuando somos asalariados y además tenemos un grado, hay distintos grados de explotación. No es lo mismo la explotación que padece un obrero al cual se le paga el salario mínimo, que constitucionalmente tendría que alcanzar para tener una vida digna, en donde por vida digna se entiende, constitucionalmente hablando, se entiende que van a poder darle educación a sus hijos, que van a poder darle seguridad a sus hijos y a su familia, que van a poder darle manutención a sus hijos y a su familia, que van a poder ellos también comer dignamente y además les debe de alcanzar para sus chuchulucos. Todo eso lo dice la Constitución. Entonces, con 1,700 pesos al mes, ¿alcanzará para todo eso? Yo creo que no. Entonces ahí, ya además desde allí hay una completa discrepancia entre la realidad y lo que dice la Constitución, mientras los gobernantes y los empresarios hacen caso omiso de las verdaderas necesidades psicológicas, emocionales, espirituales, políticas de cada una de las personas que además están produciendo la riqueza que ellos van acumulando, ¿no? No es lo mismo ese nivel de explotación que padece un obrero que trabaja por el salario mínimo o por 2 salarios mínimos o por 3 o por 4 o por 5, porque siendo honestos, ni 5 salarios mínimos alcanzan para tener una vida digna como lo establece la Constitución, ¿no? Se tienen que ganar por lo menos, yo diría, unos 9 salarios mínimos para poder empezar a tener una vida más o menos digna, que no te permita ahorrar, pero que sí te permita hacer todo eso que dice la Constitución, nada más que vas a vivir al día, ¿no? No es lo mismo ese nivel de explotación al que tienen, por ejemplo, los quienes no son dueños de las empresas, pero que son ejecutivos en las empresas. No obstante, ellos, lo sepan o no, también están enajenados. O sea, también se han vuelto cosas, pues, ¿no? También se han vuelto cosas. Porque si les pagan 50,000 al mes es porque ellos producen probablemente 500,000 o 1,000,000 al mes cada uno de ellos. Y entonces dicen, no, pues es que gano súper bien, gano 50,000. Sí, güey, pero date cuenta que estás produciendo 1,000,000, que está acumulando alguien más, que no eres tú, pues, ¿no? Entonces, claro, las personas, tristemente, nos enajenamos bien fácilmente. O sea, nos vendemos por poco. ¿Por qué? Porque así como está la situación en el mundo, así como han hecho la situación en el mundo estas relaciones de intercambio mercantil en donde las personas somos únicamente objetos de mercado, ¿sí? Donde somos productos en una lógica de mercado, pues lo indigno, nos hacen creer, lo indigno, no es que te exploten, sino no ser explotable, ¿no? Si no eres explotable, entonces estás fuera de la sociedad y nos hacen suponer que es algo muy terrible, ¿no? Que el no integrarnos al modelo y repetirlo y reproducirlo
es algo que te convierte automáticamente en un huevón, en un anarquista, en un delincuente, en la escoria de la escoria. Entonces, cuando les compramos ese discurso y lo integramos y empezamos a transformar nuestra vida a partir de esas ideas que nos han introyectado, se nos hace terrible, terrible el no ser explotables y el no ser explotados después, ¿no? Entonces agradecemos cuando nos paguen lo que nos paguen, pero al menos tenemos trabajo honesto, se nos dice, ¿no? Nos empezamos a comportar como si fuéramos cosas y aceptamos esas relaciones mercantiles, en donde somos únicamente eso, un insumo para generar capital. Obviamente eso no puede hacer que entendamos la vida como digna de ser vivida. ¿Por qué? Pues porque eso automáticamente nos lleva al segundo estado del que habla Marx, que ya no sería tan jurídico-económico como el de enajenación, sino que sería más bien un estado psicológico-emocional, que es el de la alienación, o sea, el de extrañamiento, en el que las personas ya no nos vamos a entender como lo que somos, sino nos vamos a entender como algo distinto a quienes somos. Para que podamos ser explotados, nos piden una serie de requisitos, ¿no? Nos piden una serie de requisitos. Y entonces dicen, buena presentación. Ah, chinga, ¿qué es buena presentación? A mí que me lo expliquen, pues, qué es buena presentación, ¿no? Y entonces ya te van a decir, buena presentación significa que si eres hombre, no puedes tener el cabello largo, a menos que vayas a trabajar en un bar hipster, de moda, metalero, etcétera, etcétera, cuyos códigos indiquen que los hombres pueden tener el cabello largo. Entonces así se considera buena presentación, ¿no? Buena presentación significa que si eres mujer tienes que estar nalgona y tener cinturita, porque si no, entonces no tienes buena presentación, ¿no? Buena presentación significa que no puedes estar tatuado. O sea, te empiezan a poner como requisitos cosas que te obligan a transformarte en algo en lo que no te habías entendido siendo, ¿no? Para poder ser explotado. Y después te ponen cualquier otra cantidad de requisitos, que lo único que tenemos que hacer es abrir el periódico en el aviso oportuno y vamos a ver todas las cosas que piden, y entonces restringen el empleo para aquella persona que sea como ellos pretenden que sean sus trabajadores. Ya nada más les faltaría poner, ¿no? Así. Bueno, antes lo ponían, inclusive, ¿no? Antes lo ponían. Y que no venga de la UNAM. Lo ponían en los periódicos, decían así, que no venga de la UNAM. ¿Por qué? Porque si viene de la UNAM es protestón. Si viene de la UNAM, todavía lo ponen, fíjense qué horror. ¿Por qué dicen? Si viene de la UNAM es protestón. Si es protestón no se deja explotar. Esa es la razón. Porque no me van a decir que en la UNAM no nos preparan bien. La UNAM es la mejor universidad de toda Iberoamérica, pa' pronto, ¿no? Entonces salimos bien preparados, nada más hay que escucharnos hablar. El problema es que hablamos cosas que no les gusta a los empresarios oír. Entonces por eso dicen, uy, no, de la UNAM no, porque lo primero que va a hacer es querer organizar un sindicato, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que una persona que se entiende a sí mismo, que tiene su identidad, yo soy Puma, súbitamente tiene que mentir, decir, no, yo no soy Puma, es más, no tengo ni carrera, pues, pero explótame porque me estoy muriendo de hambre, ¿no? O sea, nos obligan a dejar de ser lo que somos, nos obligan a renunciar a nuestra identidad. Sale una identidad que nos ha costado mucho trabajo forjar, mucho aprendizaje, mucho reconocimiento, mucha conciencia y evidentemente también interrelaciones subjetivas, o sea, entre sujetos, o sea, el mundo de la política. La identidad proviene de con quienes estamos interactuando, de con quienes estamos construyendo mundo, ¿no? Entonces, cuando nos piden unos requisitos que implican que renunciemos a nuestra identidad, quiere decir que también nos están exigiendo, nos están pidiendo que renunciemos a la comunidad a la cual pertenecemos, ¿no? Y hay cualquier cantidad de medios a través de los cuales, no únicamente cuando vamos a pedir un empleo, sino constantemente se nos está invitando a renunciar a la identidad que tenemos, como mexicanos, como deportistas, como músicos, como partes constituyente de un barrio,
inclusive como miembros de algo que ellos denominarían raza, pues, ¿no? O sea, nada más hay que ver a cómo nos presentan las indígenas en Televisa, por ejemplo, ¿no? Y las indígenas en Televisa, los indígenas en Televisa, pues en su momento eran Victoria Rulfo, una mujer blanca de ojos verdes, pues, ¿no? Y era indígena esa mujer. Y luego las personas que provienen de los extractos más bajos de la sociedad en las telenovelas, pues son como Thalía, pues, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente tiene años ya que no veo las telenovelas, entonces no estoy muy actualizado, ¿no? Pero pues quienes sí las vean sabrán que la realidad que nos presentan allí invita a avergonzarnos del cómo nos vemos, de quiénes somos y a intentar buscar un modelo que nos haga renunciar a nuestra identidad, porque finalmente ser indígena está bueno siempre y cuando termines convertida en una pequeña burguesa dueña de empresa, pues, ¿no? Y no te veas como indígena, o sea, te me ablanques. Eso también es justamente alienación. Lo repito, alienarse significa volverse un extraño a sí mismo. Viene de la raíz alien, ¿no? Así como las películas, que vienen los aliens, o sea, vienen los extraños, vienen los ajenos. Eso tiene una categoría política bien fuerte, o sea, eso tiene una intención política bien fuerte. O sea, los extraños, los ajenos, son los peligrosos, son los que pueden venir a invadirnos, ¿no? Exacto, los maciosare, un extraño enemigo, ¿no? Exactamente. Lo que viene de fuera es lo malo, pero el punto es que nosotros, sin darnos cuenta, constantemente nos estamos convirtiendo en algo distinto a nosotros. Después de estas definiciones se puede ver exactamente cómo enajenación y alienación son lo opuesto a realización, exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque si la realización es la transformación del mundo para dejar algo de lo que soy, yo tengo que tener muy en firme cuál es mi identidad, tanto personal como comunitaria. Y entonces transformo al mundo para que eso se vea reflejado. Y con eso promuevo mi identidad y la identidad de la colectividad a la cual yo pertenezco, ¿no? Lo podemos ver en el trabajo de los artesanos, por ejemplo, ¿no? Los artesanos cuando están transformando el mundo, si son artesanos que trabajan con madera, cuando hacen esculturas, cuando hacen adornos para el cuerpo, están intentando transformar algo que tal vez podría ser solo un trozo de madera y que no brinda placer estético, en algo que sí brinde placer estético, pero que además refleje lo que esa persona que lo hizo es y la comunidad que le enseñó a hacerlo también, ¿sí? Genera felicidad y es feliz. Cuando se enajena y se aliena, cuando tiene que vender su producto, ¿no? Cuando le dicen, mira, haces cosas buenas, ahora te las voy a comprar, todas te las voy a comprar, ¿sale? Entonces necesito que te pongas a producir como loco, porque si no, voy a tener que cambiar de proveedor, ¿no? Entonces esta persona ya no empieza a dejar de hacerlo por placer, empieza a hacerlo para cumplir con una determinada tasa que le están exigiendo de producción y sin cuya meta alcanzada va a perder los medios que él considera le van a dar el sustento para su vida. Y súbitamente resulta más importante el comer, pagar la renta, comprar ropa para los niños, pañales, pagar los servicios, que el realizarte. Y allí invariablemente viene la infelicidad. Todos lo hemos vivido, todos los aquí presentes lo hemos vivido. Es cuando el trabajo que estamos realizando deja de dar placer. A los 19 años comencé yo a dar clases. Y dar clases me hace muy feliz, Y no obstante, ha habido momentos en mi vida en los que no me trajo felicidad, porque no me estaba sintiendo realizado. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo eran bastante injustas, ¿no? No había reciprocidad. Entonces, al no haber reciprocidad, por parte de muchos factores no había reciprocidad, eso hacía que no pudiera yo irme de allí a pesar de no estar sintiendo felicidad, porque si me iba de allí, no iba a tener para pagar mi renta, no iba a tener para pagar la luz, no iba a tener para mis chuchulucos, todas estas cosas que se supone hacen la vida digna, ¿sí? Se supone que hacen la vida digna, porque en realidad esas son solamente las condiciones mínimas requeridas para poder existir. Pero la existencia en sí misma, la existencia ontológica, como lo dijimos hace rato, no tiene mayor relevancia en los humanos, si no es que se vuelve algo más profundo y se convierte en vida política, ¿no? En vida política y en vida emocional.
lo que uno tiene que hacer, tiene que permitirle a uno, sí, continuar viviendo ontológicamente, pero además, el permitir sentir maravilla cuando uno ve su obra terminada, ¿no? Y cuando las personas le reconocen a uno, qué bello producto me estás dando, ¿no? Qué bella aportación estás haciendo al mundo, qué bella es tu obra, más nos sentimos realizados porque sentimos amor, pues. Estamos haciendo las cosas por amor y estamos recibiendo también a cambio amor y vida. Ambas cosas, ¿sí? ¿Cómo poder resolver este acertijo en el que nos encontramos los seres humanos, este acertijo práctico, este acertijo vivo, esta especie de, si en algún momento era círculo vicioso, ahora si era círculo virtuoso, ahora este círculo vicioso en el que nos encontramos, en el que entre más producimos, más nos explotan, entre más nos explotan, más nos enajenamos, más nos alienamos, entre más nos enajenamos y más nos alienamos, menos felices somos, y entre menos felices somos, pues menos felices vamos haciendo a nuestro entorno también, y es cuento de nunca acabar. ¿Cómo poder romper con eso? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es tener el valor para decir no, yo estas condiciones no las acepto, pues, ¿no? Y entonces, claro, siempre nos van a decir, bueno, no las aceptes, va a haber alguien más que sí las acepte. Pero eso quiere decir entonces que tenemos también que transformar nuestra comunidad para generar conciencia y que las personas tampoco acepten esas condiciones. El capitalismo se rige por estas leyes del mercado, ¿no? En donde te dicen que a mayor oferta y menor demanda, ¿qué pasa con los precios? Bajan, ¿no? Y a menor oferta y mayor demanda, ¿qué pasa con los precios? Suben. Entonces, en esta lógica de mercado, en donde las personas somos cosas, ¿sí? Y somos cosas a través del trabajo, lo que se debe de promover en su mentalidad capitalista explotadora es que haya una enorme cantidad de oferta de mano de obra y muy poca demanda de esa mano de obra. O sea, que haya muchos desempleados y haya pocos empleos. ¿Por qué? Porque automáticamente baja el precio de los salarios. Se los enseñan en economía. Se los enseñan en economía en las escuelas particulares, pero peor aún, ahora también en la UNAM, porque la UNAM en economía está ya completamente cooptada por neoliberales, ¿no? Lo sé porque tengo amigos y alumnos y exalumnos de la Facultad de Economía y bueno, tienen una mentalidad tan burda, ¿no? No se dan cuenta que van a promover el estado de cosas del mundo en donde solo hay, bueno, no solo hay, pero donde hay mucha infelicidad, pues, ¿no? También hay felicidad, pero hay mucha infelicidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues ir con justamente las personas que tienen necesidad, que están desempleadas y decir, los capitalistas en realidad nos necesitan. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar y obrar colectivamente, ¿no? Exigir nuestros derechos colectivamente. Si lo hacemos de manera individual y resulta que un trabajador es muy especializado, un trabajador tiene mucha habilidad, va a poder negociar sus condiciones de trabajo, pero él nada más. Lo que está haciendo en ese momento es traicionar a toda una identidad de otras personas que también tienen necesidad, porque dice, bueno, yo me vendo, pero me vendo caro, y los demás, pues ya que se chinguen, no pudieron venderse. Pero eso es colaborar con el estado de las cosas de este mundo, que a todas luces es bastante injusta, y que todos padecemos, ¿no? ¿Por qué las reformas laborales del año pasado? Fíjense que Felipe Calderón ni siquiera se esperó a que llegara Peña Nieto para hacer las reformas laborales. Aprovechó que las personas estábamos, en el azoro total o en la pendejez total, ¿no? Algunos estábamos en el azoro de lo que había pasado tras las elecciones y otros estaban en la pendejez total, ¿no? Así prendieron la tele. Y entonces metió la reforma laboral en donde desaparece súbitamente el contrato colectivo de trabajo, pues, ¿no? Y es algo terrible, o sea, nos convierten, claro, desde su perspectiva neoliberal, empresarial, ya no somos trabajadores, ya no somos obreros, ¿no? Ahora somos empresarios, porque cada uno de nosotros es ya una empresa,
¿no? O sea, una empresa, pues sí, güey, pero una empresa de uno, ¿no? O sea, somos prestadores de servicios, nada más. Y después nos ponen los comerciales esos de Pepe y Toño, ¿no? Pero resulta que no somos, ni siquiera somos Pepe y Toño, somos o Pepe o Toño, porque Pepe y Toño son de verdad ellos una empresa, pero nosotros como trabajadores no somos una empresa, ¿no? Todavía hay algunos lugares en donde los sindicatos sobreviven, ¿sale? Pero empresas nuevas ya no tienen por qué admitir sindicatos. O sea, con la mano en la cintura, si sus obreros quieren empezar a hacer sindicatos, los pueden despedir a todos sin problemas, porque además los contratos pues ya no son más que por prestación de servicios. En realidad no hay una relación obrero-patronal, hay nada más una relación entre un empresario y otro empresario. Nada más que un empresario es el que tiene el capital monetario y el otro empresario lo único que tiene como capital es su fuerza de trabajo, nada más. Fuerza de trabajo que no le da para comer, sino es a través de su venta. O en otras palabras, sin duda es a través de entenderse a sí mismo como cosa. Entonces es un lenguaje bien ambivalente, es un lenguaje dual. Por un lado nos dicen que somos empresarios, pero por el otro lado no solo nos siguen tratando como cosas, sino que además ahora legalmente nos pueden tratar como cosas. Aunque digan que somos también prestadores de servicios, ergo empresas, microempresas. No sé si leyeron que la semana pasada hubo ahí un fallo en donde se dice que efectivamente Bancomer estaba cometiendo fraude en contra de sus trabajadores porque los había despedido a todos, pero al mismo tiempo había constituido una nueva empresa que se llamaba Servicios Bancomer, diferente al Banco Bancomer. Entonces, Servicios Bancomer era una compañía contratista, ¿no? Exacto, outsourcing. Entonces era una compañía contratista y que mágicamente contrató a todos los trabajadores que Bancomer despidió. Y después los ponía a trabajar, pero ya no tenían prestaciones, ya no nada. Pues, o sea, al decir no tenían prestaciones, se entiende. No tenían derecho a aguinaldo, no tenían derecho a seguro social, a nada, porque eran una empresa contratando a un montón de otras empresas. Una empresa se llama Juan Hernández, la otra se llama Guadalupe Mejía, la otra empresa se llama Rafael Villegas, así, ¿no? Un montón de empresas, un montón de microempresarios. O sea, puras cosas, pues, ¿no? Puras cosas. ¿Qué hacer ahora? Bueno, pues primero que nada, podremos comenzar a de verdad comportarnos como una comunidad y buscar medios de realización económica solidaria. Medios de realización económica solidaria. O sea, volver a los tiempos donde los trabajadores, así tal cual, los trabajadores se juntaban todos y entonces intentaban generar su propia empresa, como lo hizo en su momento la Cooperativa Pascual, por ejemplo, ¿no? La Cooperativa Pascual, bueno, fueron años de lucha, años de lucha, pero lograron vencer y ahora es una de las empresas más prósperas que hay en México y las utilidades se reparten entre todos los trabajadores. Es una cooperativa. Es lo que tenemos que empezar a hacer, o sea, empezar a colaborar, ¿no? A trabajar colectivamente y es la manera a través de la cual vamos a lograr romper con estas situaciones tan de injusticia que existen en el mundo, pues, ¿no? Es lo que venía yo a decirles. Espero que haya preguntas, espero que haya ahora un diálogo profundo y podamos continuar charlando. Bueno, claro, por supuesto, ¿no? Y además, las manifestaciones tampoco impiden que pasen los carros. Los que impiden que pasen los carros son las patrullas que no dejan que pasen los carros. Lo único que tendrán que hacer los carros sería ir más lento, ¿no? No pueden atropellar porque eso sería asesinato, ¿no? Sería intento de homicidio. Pero también pueden ir nada más lento. En realidad, quienes bloquean las calles son los polis que van y ponen cercas para que no pasen los carros. O sea, nótese, pues, ¿no? O sea, nada más unas pequeñas precisiones, pues, ¿no? Porque de verdad que sí. Son preguntas muy interesantes, comentarios muy interesantes. Si se me olvida de repente alguna, por favor, quien la formuló, que levante la mano y me la recuerde. Voy a intentar en orden.
la profesora de música que dice que sus niños, imagínense qué terrible pues, ¿no? Que ya niños le digan, registra tu obra porque si no te la van a robar, ¿no? Niños, o sea, ya tienen esa mentalidad pues, o quieres, los grandes, sus papás, qué bueno, ¿no? Ya me tranquilizas porque yo dije, estamos perdidos, ¿no? Ya, pero hace algunos años, os voy a poner una pequeña anécdota y después voy a abordar eso desde otra perspectiva, pero primero la anécdota. Hace algunos años vi una entrevista que le hicieron a David Bowie. Me gusta el rock, no quiere decir que no ame México, quiere decir que me gusta el rock y que cada quien sus gustos, pues, ¿no? Porque luego me dicen, ay, no, es que ¿por qué no escuchas guapango? Pues sí escucho, pero me gusta más el rock, pues, ¿no? O sea, cada quien sus gustos. Entonces, el señor David Bowie, le preguntaron en la entrevista, ¿qué opinas de la piratería, no? Que era cuando estaba el embate más duro, así en contra de los programas que te permiten bajar gratis de la red, ¿no? Y David Bowie dijo así, para romperles los esquemas completamente, yo estoy a favor de la piratería completamente. Si alguien está viendo esa entrevista, por favor, que baje toda mi obra, se la regalo, yo compongo para que la gente me escuche, porque además los músicos ni nos hacemos ricos de los que dicen que son las regalías, porque los que tienen los derechos no son los que hacen la obra, y los que hacemos la obra la hacemos para que el mundo la escuche, e impiden a través de esos precios que vuelven la adquisición de la obra inaccesible, impiden que nuestra obra llegue a todas partes. Entonces se la regalo, bajen toda la que quieran. Yo, obediente como soy, bajé toda la discografía de David Bowie, ahí la tengo, no, o sea, no me costó ni un peso, no me costó ni un peso. Entonces, es súper importante que la obra del creador sea compartida por todos, pues eso ayuda a un mundo de realización mutua. Si personas como Metallica, que sí demandaron a Napster, demandaron a la compañía que servía como vínculo para que la gente bajara su música de internet gratis, las demandaron y cerró Napster por la culpa de Metallica. Si hay personas que como esos güeyes, escúchame James Hetfield, cómo te desprecio ahora, ¿no? Si hay personas que como ellos ya no hacen música para sentirse realizado a través de su obra y compartirla, como en un momento lo hicieron, sino que les ganó el sistema y se vendieron al sistema, entonces yo creo que su obra no merece ser comparada para nada, o sea, no merece ser escuchada, merece que el escucha les dé la espalda y les diga, pues, ¿quieres hacer dinero? Pues entonces, vete a trabajar a un banco, cabrón, o sea, o no sé, cualquier otra cosa, pero no me vengas a decir que tu obra que has hecho no le pertenece a la humanidad, porque el arte le pertenece a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de arte en este caso, que fue el ejemplo que puso la profesora. Por el otro lado, vamos a ponernos a pensar que de verdad estos cabrones capitalistas que enseñan estas relaciones de mercado y en donde todos, si no es tangible, lo podemos volver tangible a través de los derechos de autor y la madre media, que vamos a suponer que así hubiera sido la mentalidad del mundo desde el principio de las cosas, porque además nos dicen, pues es que así es, nosotros los economistas no te venimos a hablar de lo que podría ser, de lo que debería de ser, porque esa es fantasía y no nos interesa. Nosotros venimos a describirte lo que es. Huevos, güeyes, eso no es cierto. Las cosas no son de ninguna manera. Las cosas las hacemos nosotros. El orden social, el orden político no es de ninguna manera, sino como nosotros lo hacemos. Porque igual hubieran podido decirles los feudalistas a los burgueses, pues es que así es, güey, no te sigas moviendo, no te quejes, burgués, ¿no? Así son las relaciones rey-súbditos, ¿no? Pero los burgueses, esos mismos que ahora nos dicen así son las cosas, dijeron, no, así no son las cosas, y hicieron lo posible por cambiar el mundo, y lo lograron, y ahora, puta, nos tienen jodidos a todos, ¿no? Bueno, y también el amo le hubiera podido decir al esclavo, pues es que así es, güey, y les decían, Aristóteles decía, pues es que hay personas que nacen para ser esclavos, hasta que los esclavos dijeron, chinga, no, yo no nací para ser esclavo, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer que efectivamente este orden de mercado así, de cosificador, hubiera existido a lo largo de toda la historia y las personas no hubieran podido ofrecer su trabajo al mundo para realizarse y generar felicidad y promover su identidad. Fíjense qué hubiera pasado. No existirían hoy en día los libros Veda de la India. No existirían. ¿Y por qué? Porque los libros Veda de la India no fueron en un primer término escritos, sino que eran cantos, poemas que se aprendían los brahmanes, los sacerdotes, y se los enseñaban a su hijo primogénito de manera oral. Apréndete las canciones, ¿no? Entonces todos los hijos primogénitos se las aprendían y con esto garantizaban
la constitución de su identidad religiosa, cultural, popular, y entonces se pasaba de generación en generación. ¿Qué hubiera pasado si a ese hombre iluminado, a ese brahman que se le ocurrió por primera vez empezar a hacer estos poemas tradicionales sagrados para la India, hubiera dicho, sí, pero no se los enseño a nadie a menos de que me pagues, güey? Uy, pues entonces no jamás hubiera llegado a generarse la cultura india. Y eso lo podemos transportar a cualquier cultura del mundo. ¿Por qué hoy en día, fíjense, por qué hoy en día tristemente hemos perdido tanto nuestra identidad proveniente de los pueblos indígenas? ¿Por qué? Pues porque ya no les permitieron irla pasando de generación en generación de manera universal. O sea, sus códices se los quemaron, les prohibieron sus lenguas, tenían que aprender a hablar español, les cortaron sus costumbres religiosas, ¿no? Se las transformaron y se fue diluyendo. Y evidentemente los 11 millones de habitantes indígenas que tenemos hoy en día, aún así, por más que han luchado por mantener su identidad, también están siendo bastante influenciados por la mentalidad occidental que tenemos, criolla que tenemos, ¿no? Y miren, es que nosotros los que estamos aquí en este momento presentes, estamos bastante fregados. O sea, nuestra identidad sí ya es una identidad bien heteroimpuesta, pues, ¿no? Ya no tenemos propiamente tradiciones. O sea, estamos ya formando y soportando el sistema completamente, pero creo que ha llegado el momento en el que nos empecemos a constituir una nueva identidad, pues, ¿no? Es necesario. La siguiente aportación y la siguiente pregunta fue la de, recuérdame tu nombre, la de Juanjo. Efectivamente, fíjense, hace tiempo vi no, siempre comienzo con anécdotas, es que yo aprendo de la vida, ¿no? Los libros nada más me enseñan a ordenar las ideas, pero en realidad es la vida la que me enseña cosas. Iba caminando una vez por la calle y vi una pancarta anarquista, ¿no? Anarquista, punk. Y entonces decía, las máquinas han venido a sustituir el trabajo del hombre, cada vez son menos necesarios, o sea, cada vez los trabajadores son menos necesarios. Y después decía, y está bien. Y claro que está bien, por supuesto que está bien, pero ¿por qué? Porque entre menos trabajemos los humanos, más tiempo vamos a tener para la realización, para poder hacer cosas por placer. El problema es que las máquinas sustituyen a los trabajadores y después los empresarios dicen, pero las ganancias siguen siendo mías, güeyes, todos chinguen a su madre, pues, ¿no? Ese es un serio problema, que al final ese tiempo que nos quedaría libre para realizarnos se convierte en desempleo. Y por consiguiente no podemos ya satisfacer nuestras necesidades básicas, no pensemos en nuestras necesidades psicológicas y emocionales e identitarias y comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que está muy bien que las máquinas nos sustituyan, porque ¿a poco no está a todo dar el poder dedicarle más tiempo a escribir, más tiempo a leer, más tiempo a pintar, más tiempo a hacer las catas de Kung Fu que estaban haciendo aquí los caballeros, ¿no? Pero el punto es que nos sustituyen para dejarnos en el desamparo. Pero aún, esas máquinas, ¿quién las hizo? Las hicieron humanos. Entonces, como bien dijo Juanjo, o sea, sin darnos cuenta, estamos soportando un sistema que al final va a terminar excluyéndonos completamente, ¿no? A mí me ha tocado escuchar también opiniones de alumnos muy ingenuísimos, ¿no? Pero la ingenuidad no quiere decir bondad, ¿eh? O sea, eso es algo que tiene que quedar muy claro, muy claro. Una cosa es ser bondadoso y otra cosa es ser ingenuo. Y otra, ingenuo es algo neutral. Ingenuo es algo neutral. Pero no encuentro nada más ingenuo que a un pinche chamaquito, ¿no? De alguna escuela particular que va y repite lo que dice su padre, ¿no? Nada más. Y su padre está completamente ya también enajenado, alienado y no conoce el lado por lo redondo. Y que dicen, sí, lo que tenemos que hacer es eliminar a todos los pobres, o sea, ya acabar con ellos, matarlos a todos, acaba la pobreza, pum, vámonos, ¿no? A mí me tocaba oír eso, ¿no? En el TEC de Monterrey, que fue donde más tiempo trabajé, lo escuchaba ese tipo de opiniones tan ingenuas, son opiniones ingenuas, estúpidas, ¿no? Que no quiere decir ingenuo igual a estúpido, es ingenuo y además es una opinión estúpida, son dos cosas diferentes, ¿no? Es ingenuo porque hasta creen que las personas nos vamos a dejar eliminar, ¿no? O sea, sí, ¿no? A todos, como nos vamos a ir así todos al matadero, pues, ¿no? Algunos sí, porque algunos son bastante borregos. Si les dicen, no, pues es que lo sentimos, pero pues ya ha llegado, edicto siglo XXIII, ¿no? O sea,
ahora ya te toca a ti morir. Muchos van a decir, bueno, pues es que así es, van a decir, ¿no? Pero vamos a ver muchos que vamos a decir no, ¿no? Que ya estamos diciendo desde ahorita no, y entonces estamos organizándonos, estamos generando conciencia para poder transformar las relaciones sociales, para demostrar que las cosas no son de ninguna manera, sino que nosotras las hacemos de la manera que nosotros deseemos. Pero para ello se requiere un montón de conciencia, pues. Se requiere un montón de conciencia y un montón de valor. Valor que algunas personas podrán tener de manera, podríamos decir, casi genética, ¿no? Así casi genética, porque se cargan un montón de adrenalina, y esa adrenalina, por la educación que les dieron sus padres, y aquí entonces ya entra el factor social, les sirve para ponerse en marcha y no para quedarse paralizados de miedo, ¿no? Pero algunas personas que sí se quedan paralizadas de miedo son a las que tenemos que jalar y decirles, no tengas miedo, porque tú solito sí te chingan, pero a todos juntos no nos chingan, ¿no? Ese es el punto. Miren, la unión hace la fuerza, ¿no? Se dice por allí. Entonces, y los quienes sostienen, quienes que intentan jalar las cuerdas del sistema de poder, lo saben. Por eso entre ellos sí negocian, y por eso entre ellos sí hacen sus colectivos patronales, ¿no? Y entre ellos sí hacen sus organizaciones en las que se conjuntan y se ponen de acuerdo sobre lo que van a hacer. Mientras que esos derechos de colectividad, de trabajo colectivo, nos los quitan a las personas comunes y corrientes, ¿no? De tal manera que nosotros no podemos negociar con nuestros iguales, pero ellos sí negocian entre sus iguales, porque ellos saben que la unión hace la fuerza. Entonces no nos dejan unirnos, pero ellos sí trabajan en conjunto, ¿no? Es mentira que la política y la economía estén separadas. Es completamente mentira. Van de la mano y se lavan la mano mutuamente, ¿no? La siguiente participación, ayúdenme a recordarla, por favor. Exacto, y entonces allí, sí, repítemela, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Ajá, ok. Bueno, quiero abordar primero eso del infantilismo social, que me interesa mucho. Yo creo que es un término mal empleado. Yo creo que deberíamos de decir adultismo social, porque somos los adultos los que estamos bien pendejos y no los niños. Un niño no deja de preguntar. Un niño no deja de preguntar, ¿no? Hasta que le pegan, y por eso aprende a ya no preguntar. Pero un niño está chingue y chingue a la mamá, al papá, a la abuela, al abuelo, a los profesores. Un niño no deja de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces llegan, o sea, si ni con los manazos de los papás el niño se somete y sigue preguntando por qué, empiezan a llegar los reportes de la escuela. Su hijo es un antisocial, su hijo no respeta a la autoridad, su hijo no comprende, no se puede adaptar, lo vamos a expulsar, ¿no? Exacto, es un inadaptado. Entonces resulta que ya cuando el niño por fin logra adaptarse, es cuando llega a la adultez. Entonces ya cuando ya es adulto y se logra adaptar, todos dicen, ay, mira, y nosotros que pensábamos que no iba a lograr nada en la vida, y ahora velo, ya es un flamante taxista, ahora ya es un flamante doctor, ahora ya es un flamante estudiante, ahora ya es pero ya completamente adaptado, ¿no? Exacto, ya está completamente cuadrado, ¿no? Y ya no pregunta más. Son los niños los que son problemáticos, y creo que tendríamos que continuar con teniendo ese espíritu infantil jovial, en donde el niño no se conforma con respuestas ilógicas, porque los niños son súper lógicos. Entonces cuando los papás y los profesores les dicen algo ilógico, el niño lo reconoce y dice, pues es que eso no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué, maestra? Pero, ¿por qué la reina Isabel le creyó a Colón? Y la maestra nunca se atreve a decirle, pues porque era su amante, pues, ¿no? Y le pagó el viaje, ¿no? Esa sería una respuesta bastante lógica, ¿no? Porque además es la verdad, ¿no? O sea, tal cual, pues, ¿no? Entonces no. Tenemos que ser los adultos más como niños, aunque nos digan infantiles. Nos dicen infantiles para aplacarnos, precisamente, ¿no? Y luego, si el zapatismo es un ejemplo, mira. El zapatismo me parece que sí es un ejemplo, pero porque el zapatismo obedece a lo que implica la economía de autosustentabilidad y solidaridad. Y el zapatismo es únicamente uno de los movimientos que lo está poniendo en práctica.
yo encuentro al zapatismo verdaderamente ejemplar, lo he dicho también en muchas ocasiones, desde 1994, lo dije públicamente una de las únicas 2 veces que La Jornada me ha querido publicar en el Correo Ilustrado, ¿no? Que mandé una carta, y me la publicaron, en donde decía el zapatismo sí es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Es un ejemplo a nivel mundial, es un modelo a seguir. Fue una sacudida en un mundo en donde ya se entendía como más allá de la historia, porque ya había caído el muro de Berlín. Entonces ya Francis Fukuyama nos había anunciado con bombo y platillo que la historia del mundo se había acabado, porque ya no había lucha social, porque ya no había contrapartida, ya se había demostrado que el sistema capitalista era el modelo y que no le había quedado más remedio al resto de los bloques, o del único otro bloque que existía, el aceptar las bondades del sistema capitalista. Y entonces se acaba la dialéctica. Sí, güey, pero no se acaban los pobres, ¿no? Entonces, como no se acaban los pobres, pues tarde o temprano nos vamos a volver a reorganizar como nos hemos reorganizado. Entonces el zapatismo surgió en 1994 y fue una enorme sacudida para los sistemas políticos a nivel mundial, porque sí sirvió de ejemplo a muchas comunidades y a muchos pueblos a lo largo y ancho, sobre todo del mundo occidental. Del mundo oriental no lo sé, pero en Europa la gente se organizaba en nombre del zapatismo, ¿no? Y hubo cualquier producción también artística y cultural que defendía las banderas zapatistas y se identificaba con ellas. Ahora, en materia económica, pues la respuesta es claro, porque tiene una economía de autosustentabilidad y solidaria, ¿no? Entonces tenemos que encontrar nuestras propias maneras de realizar esos modos de organización, ¿sale? Son modos, los modos son más abstractos, las maneras son más concretas. Y las maneras tienen que ir encaminadas, o más bien tienen que ir reflejadas o tienen que ir vinculadas, era la palabra que estaba buscando, tienen que ir vinculadas a la propia identidad que tenemos. Nosotros no tenemos una identidad como la tienen los zapatistas, no la tenemos. Entonces tenemos que encontrar primero cuál es esa identidad y entonces a partir de ella empezar a realizar una economía autosustentable y, muy importante, solidaria. Eso es lo más importante. Autosustentable es muy difícil, tienen que ser microcomunidades. Como nosotros en una ciudad como el Distrito Federal ya no podemos vivir en microcomunidades, sí tenemos entonces que alcanzar esa sustentabilidad a través de la negociación con otras comunidades, pero hagámoslo a través de elegir bien con quién comerciamos, ¿no? Comerciemos únicamente con otras empresas que también sean solidarias, con otras comunidades que también sean solidarias, con otros grupos que también sean solidarios. No le consumamos a quien no es solidario, ¿no? Dicen, es que es más caro. A lo mejor a corto plazo es más caro, pero a largo plazo es muchísimo más barato. Y es satisfactorio y a largo plazo es muchísimo más barato, porque vamos a poder construir una mejor sociedad, que es algo muchísimo más redituable que poder comprar un yogurt barato, pero que desplaza a nuestros campesinos, que poder comprar jitomates baratos, pero desplaza a nuestros campesinos, que poder comprar duraznos baratos, porque en el momento en el que se acaba la competencia, ya no son baratos. ¡Puf! O sea, ¿cómo han subido las frutas? ¿No? Un kilo de duraznos, 50 pesos, un kilo de duraznos, no mamen, ¿no? O sea, que eso quiere decir que un obrero tiene que trabajar todo un día para poder comprar un kilo de duraznos, cuyo dinero, o sea, cuya ganancia ni siquiera se va al campesino mexicano, porque ya todos vienen de Washington. Ya no hay duraznos mexicanos, desde hace como 10 años ya no hay duraznos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para la persona inconsciente, bueno, unos pinches duraznos, ¿qué? No son los duraznos, es todo el proceso de producción nacional que se ha perdido. Ya no existen los duraznos mexicanos, ya no se producen. Vayan ustedes a saber qué se está produciendo en nuestras tierras para poder mercarse a nivel internacional, que sea lo que el mercado mundial necesita, ¿no? Con los estándares de calidad que el mercado mundial exige, ¿sale? Entonces, nos estamos dando tiros en la pierna nosotros mismos, ¿no? Cosa que ya no hacen los zapatistas, porque ellos son de autoconsumo y solidarios. Nosotros tal vez ya no podamos, como lo dije, darnos el lujo de ser autosustentables. O sea, ¿en dónde podemos sembrar? Pues en los techos de nuestras casas, pero es que yo vivo en departamento, no tengo casa, ya se chingó el asunto. Entonces, no es tan sencillo. Pero sí podemos tener una economía solidaria, ¿no? No comprar en Walmart, pues, ¿no? No comprar en Walmart, mejor comprar en el mercado, que cuesta más trabajo, porque Walmart está en todas partes.
y mercados cada vez hay menos, porque vamos y compramos en Walmart, pues, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, vaya, cuesta más trabajo, es más esfuerzo, pero pues digo, ¿quién dijo que cambiar el mundo es sencillo? ¿No? Exacto, mira, exacto. O sea, vaya, cambiar el mundo no es como nos dicen en el comercial de la Coca-Cola, ¿no? No mamen, por favor. Dice, bailo porque soy feliz y soy feliz porque bailo, ¿no? Me río porque soy feliz y soy feliz porque me río, la chingada. Pues sí, cabrón, pero para poder hacer eso, para poder tener tiempo para bailar, primero tienes que tener la barriga llena, ¿no? O sea, ese es un comercial completamente dirigida hacia la clase pequeño burguesa para que sigan en su ensoñamiento de que todo está toda madre, pues, ¿no? Pues claro, todo está toda madre para ellos. O sea, un pequeño burgués que no es feliz es una mentada de madre, porque no únicamente está generando condiciones para la infelicidad del mundo, sino que además ni siquiera para que él pueda ser feliz el güey, ¿no? Entonces es terrible porque fomenta infelicidad y ni siquiera obtiene él felicidad. Pues ¿cómo la va a obtener si la está buscando en el lugar equivocado? ¿No? Una pequeña historia rápidamente. Un monje está buscando una moneda que se le perdió, ¿no? Y la busca ahí en el atrio del templo. Y la busca y no la encuentra. Y entonces se le acerca a alguien y le dice, ¿qué buscas? Una moneda que se me cayó y se me perdió. Ay, ¿y se te cayó por aquí? No, se me cayó allá en la alacena de la cocina. Entonces, ¿por qué chingados la buscas en el atrio? Pues es que allá está bien oscuro y aquí está la luz. Pues nunca la va a encontrar, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuál fue? ¿No? ¿Cuál fue la siguiente? La siguiente participación. Exacto. ¿Cómo del pensamiento individual podemos llegar al no? Bueno, es un proceso no tan sencillo. Siempre se requiere un evento transformador en la vida. Si no llega algo que irrumpa con tu orden, va a ser muy difícil el poder replantearnos. Ese evento puede para cada sujeto va a ser distinto y particular. Puede ser desde una charla que tuviste en la calle que te movió, pero normalmente tiene que haber ya condiciones de insatisfacción y de infelicidad. O sea, mientras las personas continúen en su ensoñamiento, mientras las personas, como dijeron al final, somos víctimas de la televisión, somos víctimas y no, porque miren, vamos y la aprendemos. Entonces, es como decirle a una persona, aquí está la pistola cargada, aguas porque el gatillo es muy sensible, apúntame, ¿no? Entonces, vamos y prendemos la televisión, pues, ¿no? Yo siempre regaño a mis tías que están por allá, miren, ahí saluden a mis tías, siempre las regaño, porque son súper activas de izquierda, van a todas las marchas de zapatistas, del PG, marcha que convoque a alguien de izquierda, ahí están siempre, ¿no? Ya van con bastón y todo, pero ahí están siempre. Mi abuelita también ahí está por allí. Pero llego a su casa, invariablemente están viendo a Rocío Sánchez Azuara. Ay, no, por favor, no me hagan eso, ¿no? Entonces yo digo, mira, claro, exacto, ven a López Obrador que ven las noticias. Entonces a lo mejor no repiten el discurso y tal, a lo mejor, ¿no? Porque sí son activistas de izquierda. Pero el problema es que dan rating. Y el rating lo que hace es que sí, exacto, venden, que puedan seguir teniendo sus programas todas esas pinches personas que enajenan al pueblo mexicano, pues, ¿no? Justamente, entonces apaguen la tele, pues, ¿no? O sea, ya por eso mejor le puse el Facebook, para que se enajenen el Facebook, mi tía Vera, ¿no? Entonces, pero ahí hay propaganda de todo tipo, ¿no? Bueno, entonces, exacto, ¿no? Y no, Dios santo, Laura Bozzo está loca, pues, esa señora está loca, o sea, vaya, perdió la noción completamente de la realidad. Cuando yo pensaba que era una mujer maquiavélica, hasta que la vi en todo lo que le dijo a Carmen Aristegui, yo dije, no es maquiavélica, está loca nada más, o sea, está loca esta mujer, ¿no? Diciendo que Carmen Aristegui dice mentiras por lo de Songolica, y le dice Songolica, y dije, no, esta mujer está loca. Y la Virgen de Guadalupe, dije, está loca acá, no puede ser, pues, ¿no? Dios santísimo, apáguenle ya, aquí que se comprometan con el mundo a apagar la televisión, mis tías, por favor. Luego la regaño, no me gusta regañarlas porque yo creo en la libertad, pero me
ponen la regla para que les dé el manazo, pues, ¿no? Mis tías ahí con la tele, pero bueno, ¿cómo pasar, pues, ¿no? De esta identidad que se nos ha introyectado y primero que nada uno tiene que estar consciente de la frustración que se vive, ¿no? De la frustración que se vive. Una vez que uno ya está consciente y acepta que está frustrado, uno tiene que preguntarse de dónde proviene esa frustración, ¿no? Y la frustración no proviene de la no obtención de cosas materiales. La frustración no proviene del no tener una pareja que se vea como del Cosmopolitan. La frustración no proviene de no poder tener un automóvil último modelo. La frustración no proviene de que nuestro equipo favorito no quede campeón. De allí no viene la frustración. La frustración viene de no poderme realizar. O sea, de no poder transformar el mundo de tal manera que refleje lo que yo me entiendo siendo para compartirlo con los demás. De allí proviene la frustración, ¿no? Y entonces, cuando estamos tan enajenados, cuando ya nos hemos convertido en tanta cosa y cuando estamos tan alienados que ya no tenemos identidad, si nos damos cuenta de que no nos estamos realizando por estas situaciones, pues lo que vamos a tener que hacer es buscarnos una identidad. Y las identidades, por definición, no pueden ser individuales. Las identidades provienen del colectivo. A lo largo de mi vida, pues, rápidamente me di cuenta que los momentos en los que más feliz me sentía, era cuando se acababan las clases, sin importar si era el TEC de Monterrey o el ITAM o el claustro de Sor Juana o ahora la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando se acababa mi hora de clase y los alumnos no se iban del salón. O sea que cuando se acercaba la hora no estaban ya guardando sus cosas viendo el reloj como a veces padecen los profesores. Y digo padecen porque a mí afortunadamente no me ha pasado, ¿no? Y entonces se quedaban. Y luego salía yo del salón y me seguían los alumnos porque querían seguir platicando del tema que se hubiera visto, ¿no? Y después resultaba que entonces ya empezaban a entrar oyentes a las clases. Y entonces tenía en el TEC de Monterrey aulas magna que tenían cabida para 80 personas y los grupos eran de 50, pero súbitamente ya había allí 80 personas y después había personas sentadas en el suelo, ¿no? Porque me decían, déjame entrar a tus clases. ¿Ustedes creen que no me sentía yo plenamente realizado, chingada madre? O sea, ¿ustedes creen que no decía yo, puta, el estar preparando clases vale la pena? O sea, ¿cómo vale la pena, pues, no, preparar mis clases? Y en cuanto el TEC de Monterrey se dio cuenta, lo que hizo fue decirme, tú no puedes dejar entrar oyentes a clases. ¿Y por qué no puedo dejar entrar oyentes a clases? ¿No? ¿Por qué no? Porque no están inscritos contigo. ¿Y qué? Pero están inscritos en el TEC de Monterrey, o sea, ni siquiera estoy diciéndole a la gente allá de la calle, vengan todos a mis clases, no paguen. O sea, pues, son alumnos de aquí, ¿no? Ahora, también el momento en el que más frustrado me he sentido a lo largo de mi carrera ha sido cuando los alumnos no reconocen mi esfuerzo. Pero entonces en lugar de decir, pinches alumnos, ojetes, culeros, ¿no? O sea, digo, bueno, entonces quiere decir que algo me está faltando, algo me está faltando a mí, que no estoy sabiendo cómo llegarles. Entonces tengo que transformar mis clases y tengo que amoldarme yo a los alumnos. ¿Por qué? Porque mi identidad como profesor, que es una de las que tengo, no es la única, pero es una de las que tengo y es la labor que me da de comer, y lo mejor es que la labor que te da de comer te realice para que seas feliz, ¿no? Como profesor, uno se tiene que adaptar a los alumnos. Porque ellos son los que te permiten realizarte, ¿no? Entonces es así, miren, es colaboración. Mis clases a veces son muy abstractas. Entonces en el claustro de Sor Juana, cuando les di a la primera generación de derechos humanos, yo veía que de plano no sé, o sea, que sí miraban ya la hora, decían, hijo, ya verá a qué horas me voy, ¿no? Entonces un día me enojé yo mucho y dije, bueno, ahora entonces ustedes dan las clases, ¿no? Y se ponen a ustedes, ustedes lo que van a hacer ahora es exponer. Para mí eso era una especie de enojo, ¿no? Y de castigo. Entonces expusieron y vi que sus exposiciones fueron en esa ocasión bastante buenas y bastante bien preparadas. Y yo dije, mira, así es como les gusta.
y entonces lo que empecé a hacer fue prepararles clases en PowerPoint. A mí me gusta mucho hablar, pero a ellos no les gustaba tanto el rollo, a ellos les gustaba ver algo así más preciso, más puntual, y lo hice, y al final repetí ese mismo modelo con el resto de las generaciones de derechos humanos de allí, y entonces combinaba, ¿no? Les pasaba las presentaciones, pero se las explicaba y platicábamos y tal, y entonces al final resultó que sí dio muy buen resultado. Pero si yo me hubiera así empedernido, así a decir, no, a huevos como yo quiero, porque yo soy el chingón, pues se acaba el asunto, ¿no? O sea, es como colaboremos, ¿no? Y entonces yo pude continuar realizado con mi identidad y los alumnos aprendieron también, ¿no? Y ya, ahí está el asuntacho. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que uno está frustrado, y segundo, cuáles son las condiciones en mi vida que me están llevando a esa frustración y cómo soy yo colaborador en esa frustración. Porque también si nada más le voy a estar echando la culpa a los hilos del sistema, pues es tanto como decir no soy autónomo, no tengo facultad de movimiento, estoy chingado, y ya, ahí se acabó el asunto. Es decir, no. Son condiciones de posibilidad, pero esas condiciones de posibilidad yo también les estoy permitiendo que determinen mi vida, así que no lo voy a hacer. Me busco una nueva identidad o me busco nuevos caminos para poder realizar esa identidad si es que ya la tengo, ¿no? Me parece que sería por allí. Y cada quien sabrá, todos sabemos lo que somos, todos sabemos lo que nos gusta, todos sabemos con qué nos identificamos y todos sospechamos los medios. A veces nos fallan y entonces decimos, bueno, entonces por aquí no era, vámonos por acá. Y la vida es amplia, es larga, entonces uno tiene mucho tiempo para regarla y resarcir el error que uno ha cometido, ¿no? Y la última participación, la última pregunta fue la de Gerardo Orantes. ¿Cuál fue? Exacto. Sí, no, por supuesto, o sea, también tenemos que ser bastante honestos y darnos cuenta de que en este proceso de enajenación y alienación, que no nada más tiene que ver con relaciones obreros patronales, sino con o sea, se puede dar en cualquier campo de la existencia humana. A veces también somos bastante enajenantes y bastante alienantes. O sea, en las relaciones de pareja se puede ver eso. Ya hemos hablado mucho del amor también, ¿no? Aquí en el buzón y tal. Pero también en las relaciones de pareja se pueden dar. O sea, cuando partimos que la persona es nuestro objeto sexual, está allí para complacernos, está para obedecernos, etcétera, pues lo que estamos haciendo es enajenar a la persona, o sea, la estamos tratando como cosa, ¿no? Y por el otro lado, cuando decimos, sí, o sea, yo soy todo para ti, pégame, mátame, pero no me dejes, o sea, nomás quédate en la tumba allí, aunque me mates no me importa, pues también estamos ahí promoviendo nuestra propia enajenación. Y gran parte de las relaciones humanas son así, ¿no? Cuando andamos cuando andamos de maledicentes en los grupos, en los colectivos a los que pertenecemos, estamos también promoviendo animadversión hacia determinadas personas, lo cual va a hacer que al haber hostilidad en esas comunidades en contra de determinados sujetos, esos sujetos tampoco se puedan realizar, y entonces estamos ayudando a que se alienen. Estamos siendo culpables de su alienación también. Entonces, por supuesto que las relaciones de enajenación y alienación se dan en todas partes, tan pronto como nos entendamos como objetos y perdamos nuestra identidad. Y eso, vaya, en donde quieran, ¿no? O sea, un adolescente que para poder seguir estudiando en esa escuela accede a cortarse el cabello, es una persona a la que están alienando completamente, ¿no? Un adolescente que se tiene que quitar sus piercings en su casa porque si no su papá le pega o lo corre o lo amenaza, es un adolescente que está siendo alienado por sus padres. O sea, cualquier imposición de una identidad distinta a la que el sujeto dice explícitamente y externamente tener, motiva situaciones de alienación. Los papás ni se dan cuenta cómo tienen a sus hijos completamente oprimidos, creen que le están enseñando lo bueno. No. Lo bueno para Pepe el Toro allá en la década de los 40, pero ahorita ya eso ya no. Hoy en día son otros los usos y costumbres, ¿no? Y después si ese chamaco, ¿no? O sea, si ese chamaco crece, ¿no? Y dice, si mi hijo escucha Quebraditas, lo corro de la casa porque en esta casa se escucha rock. Pues entonces se convirtió en otro opresor también al final, ¿no? Porque entonces nomás mi identidad cuenta y no la de nadie más, y las personas tienen que adquirir mi identidad, pues se convierte en una persona alienizante,
¿no? El chiste es el respeto a todas las identidades, ¿no? Exacto, si es gay, sí, no, uy, y cuidadito, o sea, no, porque además les generan, primero que nada, el prejuicio, ¿no? A los hijos, ay, ya viste ese joto, ay, y esa tortillera, ay, o sea, para generarles un prejuicio de tal manera que el niño, bajo ninguna circunstancia, no vaya a ser la de malas, se les haga joto o tortillera, ¿no? Entonces, se les mete cualquier cantidad de prejuicios. El niño aprende eso, pero después resulta que por cuestiones biológico-hormonales, produce más progesterona y estrógenos que testosterona, a pesar de que tiene pene. Chin, pues eso va a hacer que su identidad sexual sea distinta a la que tendría si produce más testosterona que progesterona y estrógenos. Pero ya le metieron el prejuicio, ¿no? Y entonces viene el shock, ¿qué soy? Y entonces tiene dos opciones, o aceptar su identidad o negarla, y entonces ahí lo que vemos son a los homofóbicos, que los maten a todos, porque es un discurso que en realidad esconde un montón de homosexualidad, la esconde porque no la pueden aceptar porque tienen todos los prejuicios adentro, pero obviamente hay frustración, y lo mismo con las drogas. Debemos de decir que yo soy un ferviente creyente de que las personas debemos de tomar las decisiones en nuestra vida libremente, y si te quieres autodestruir, pues es tu rollo. Pero la autodestrucción, también tenemos que estar conscientes, no es únicamente auto, sino que cada vez que te destruyes también tu colectivo. Entonces, yo estoy a favor de la legalización de las drogas, completamente a favor de la legalización de las drogas, pero no estoy a favor del consumo de drogas químicas, porque esas te chingan, ¿no? O sea, que es diferente. Pero si alguien quiere consumir drogas químicas, pues yo no soy quien para prohibírselo, pero sí soy quien para decirle, no más, tienes que estar consciente de estas consecuencias que no van a recaer únicamente sobre de ti, sino dentro del colectivo al que te des cuenta o no, también perteneces. Y entonces ya cada quien sabrá qué decide o qué no decide. Pero lo curioso es que cuando se habla de legalización de las drogas, sabemos que la droga más popular es la marihuana, pues, ¿no? Es la droga más popular. Y la verdad es que hay cualquier cantidad de mitos respecto a la marihuana. También son prejuicios, ¿no? También son prejuicios. Muchos la hemos consumido y la consumimos durante años, y cuando nos aburrió la dejamos, ¿no? Porque, vaya, o sea, y a lo mejor por eso estoy tan loco, ¿no? A lo mejor por eso digo tanta pendejada, ¿no? A ver, ustedes saber. Pero vaya, o sea, las cosas siempre con conciencia y responsabilidad. Y la responsabilidad no es únicamente una responsabilidad hacia uno mismo, sino una responsabilidad también hacia el colectivo, pues, ¿no? O sea, eso es muy importante. Tiene que haber condiciones de libertad. Si no, empieza a haber contradicción en el mismo sistema, pues, ¿no? O sea, no, me hablan de libre mercado, pero me prohíben la venta de marihuana. Pues es ridículo, es absurdo. Entonces no hay libre mercado, pues, ¿no? Pero bueno, entonces algún día podríamos hablar de eso también, ¿no? Y ya todas las participaciones. Y la última, ¿cuál fue? Pero, ¿qué es de la identidad? Que hemos hablado ya mucho de la identidad. No está por allí, Chuy. Se nos fue. Está haciendo el café. Chin, y no me acuerdo de cuál fue la pregunta. Bueno, si no si no hacemos un meeting ahí en los tacos todos ahorita que llegue, y mientras almorzamos seguimos charlando. Muchas gracias. Si no hay más que decir, pues muchas gracias.